Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de electrónica de potencia Villa María. La clase pasada habíamos quedado en rectificación trifásica con carga RLE, este tipo de ejemplos, donde habíamos visto el ejemplo. Lo que vamos a ver hoy es rectificación semicontrolada, en donde tenemos dispositivos. Esperen un segundo, ahí está, ahí tengo el lapicero. En donde tenemos dispositivos que son tiristores y dispositivos que son diodos. La mitad de los dispositivos son diodos y la otra mitad son tiristores. Ese es el contexto de este tipo de rectificador, que sería un rectificador trifásico semicontrolado. En este caso, bueno, vamos a ver que solamente puede funcionar en el primer cuadrante, es decir, el valor medio de la tensión de salida no admite tensiones negativas. Este es un circuito de simulación que hemos implementado y vamos a mostrarles la forma de tensión de salida que aplica para 30 grados. Aquí tienen las tensiones de cada una de las fases y este sería el punto de sincronismo y acá estarían los 30 grados que le aplicamos a los tiristores del lado superior. Del lado inferior son diodos. Así que la tensión que aportan del lado superior sería la tensión a partir de acá, que sería esta, ¿verdad? Y la tensión que aportan los dispositivos del lado inferior sería esta tensión. Entonces, en este caso, si hacemos una sumatoria, de acá hasta acá, de extremo a extremo sería esto que leemos ahí, hasta el 0, ¿no? De acá a acá corresponde a este punto y este punto. Y después tenemos un mínimo acá, que ese valor sería este valor. No tiene la misma longitud porque no está exactamente en la misma escala. Pero este valor que vemos ahí es exactamente idéntico a este valor, en valores. Y así sucesivamente podemos ir viendo cómo se generan las tensiones a partir de los dos convertidores que tenemos conectados. Uno de ellos es los dispositivos que están en el lado superior, que son tiristores. Luego los dispositivos que están en el lado inferior, que son diodos, que conmutan de acuerdo a la condición de polarización simplemente. En cambio, los de arriba conmutan de acuerdo al retardo. Por eso tenemos este retardo visto acá. Si no tuviéramos el retardo generado por los 30 grados, que serían estos 30 grados, y lo mismo para este otro tiristor, que serían estos 30 grados, si no tuviéramos ese retardo acá, la tensión que hubiéramos tenido hubiera adoptado esta forma. Esa forma, luego esta forma que aportan los dispositivos del lado inferior, luego esta forma, luego esta forma. Esta es la forma que hubiera tenido si alfa fuera 0 grado. Como no lo es, entonces tenemos un retardo de los dispositivos del lado superior. Esto es para la corriente. Las corrientes tienen una forma, lo voy a dibujar para que se vea un poquito mejor. Sería esta es la forma de onda de la corriente. Acá está el 0. De una de las fases, la fase A en este caso. Tienen otro caso, que es cuando alfa es mayor de 60 grados. Es decir, en este caso, 120. Bueno, vamos a tener el punto de sincronismo aquí
para el tiristor 1, y aquí estarían los 120 grados de retraso, ¿no?, que estamos generando. Entonces, el dispositivo anterior, digamos, el que estaba conduciendo, viene la tensión acá, y la tensión, ¿qué pasa? Esperen que voy a cortar esta parte. Este sería el punto de sincronismo, y de acá a acá están los 120 grados. A partir de acá, el dispositivo del lado superior va a aportar esta parte. ¿Por qué? Porque el dispositivo que continuaba a conducir, que es este que está acá, este que estaría acá, que sería el tiristor 1, no conduce porque estamos produciendo justamente un ángulo de retraso. Por otro lado, la tensión que viene del lado inferior aporta este valor. Esto es lo que aportan los diodos que están en el lado inferior a la tensión de salida. Cuando llega acá, lo voy a dibujar en azul, al que viene del lado de arriba. Cuando llega ahí, particularmente, van a notar lo siguiente. Viene como esta tensión de aporte de los dispositivos del lado superior. Cuando llega ahí, continúa por acá. Hasta acá que se produce el disparo. Acá se produce el disparo. Entonces, ahí la tensión sube hasta este valor. Y luego vuelve a decrecer. O sea, este es el aporte que estoy dibujando en azul a la tensión que generan los dispositivos del lado superior. Continúa acá hasta acá. Por lo tanto, acá, lo voy a dibujar en verde, esta zona y esta zona, fíjense que hay tensión cero. ¿Por qué tensión cero? Porque el aporte de tensión de los dispositivos del lado superior y el aporte de tensión de los dispositivos del lado inferior son el mismo valor. Por eso es cero. La diferencia de tensión que vemos en la carga es cero. Eso aparece a partir de un valor de alfa de retraso que es 60 grados. De ahí hasta acá. Hasta el final, digamos. Desde 60 hasta 180, el tramo que falte, todo lo que sea posterior a 60 grados, vamos a tener este tramo de discontinuidad. Bueno, eso es lo que se observa como diferencia a partir de 60 grados. En cambio, si nosotros trabajamos con un ángulo de retraso de 0 a 60 grados, vamos a notar esta forma, que es la forma que estamos viendo acá. Esta forma que obviamente 60 grados sería el límite. ¿Okay? Si analizamos el valor medio, tenemos que analizar la forma de tensión, la evaluación de la integral, y podríamos hacerlo de dos maneras. El aporte de la tensión que generan los dispositivos del lado superior, sumado al aporte de los dispositivos del lado inferior, y eso sería los dos aportes, que sería esto y esto. Y con eso sumado me va a dar la tensión que tengo en la salida, que sería, me da como resultado de la suma de la integral, 3 raíz de 3 sobre 2pi, b máximo 1 más coseno de alfa. Cuando lo normalizo, resulta que me queda 1 más coseno de alfa sobre 2. Esta función de la tensión promedio normalizada, que sería BAN, en este caso no sería AN, sino sería tensión en la carga, porque no hay neutro acá. Esta tensión normalizada es similar en su ecuación a la tensión que veíamos cuando en un rectificador totalmente controlado con carga resistiva pura. Lo que significa que esta ecuación en realidad tiene esta forma.
BAN, BA, B o lo que sea. A ver, vamos a cambiar, disculpe, vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner un nombre más feliz. B en la salida, normalizado. Esta forma, que es la función coseno, B0 normalizado, que tiene la función coseno de alfa, es esta. Esa corresponde a un rectificador totalmente controlado con carga resistiva, con carga que se comporte como generador, que pueda ser reversible. El B0 normalizado, que tenga una función 1 más coseno de alfa sobre 2, puede verse a dos cosas. Una, que sea la carga resistiva pura. O dos, que sea semicontrolado, que es lo que estamos viendo acá. Pero esa forma, 1 más coseno de alfa sobre 2, comparándola con la función coseno, tiene esta forma. Eso sería, esto es alfa. Esto es pi sobre 2, 1, menos 1. Es la función coseno normalizada. Esta es la función 1 más coseno de alfa sobre 2. Y esta otra es la función coseno de alfa. Para lo cual ustedes pueden observar que para cualquier valor de ángulo de retraso alfa, siempre está en el primer cuadrante, no admite tensiones negativas en la carga. Esa es la situación para el rectificador semicontrolado. Lo mismo, la misma ecuación o el mismo análisis se hace, que hay que sumarle 0, cuando estamos en 60 grados en adelante. Hacemos el mismo análisis de la ecuación y también llegamos a lo mismo. 1 más coseno de alfa sobre 2. Para lo cual podríamos inferir que la tensión promedio normalizada en la carga de un rectificador semicontrolado trifásico sigue la función 1 más coseno de alfa sobre 2 y no es reversible. Bueno, acá tienen el valor de la tensión RMS y este sería el valor de la tensión RMS de un caso y del otro. Pueden ver que es parecida, no es igual. No tienen los mismos valores. Obviamente, no es igual. Vamos a mostrar una simulación de este caso en particular, del rectificador semicontrolado. Vamos a ver primero el caso de 30 grados y después vamos a ver (120). Bueno, ahí tienen para el de 30 y vamos a ver el de 120. Bueno, vamos a correr primero el de 30. Ahí tiene el de 30, lo corremos. Y ahí podemos mostrar lo siguiente. Yo acá dibujé en rojo, azul y amarillo la tensión de cada una de las fases, que serían
la tensión mostrada acá, estas tres, respecto del neutro. Segundo, dibujé la tensión B a B, que esta es la que está en rosa. Porque dibujé una sola, fíjense, sería esa que está acá. Las otras las podría haber dibujado también, obviamente. Yo voy a mostrar la tensión que aportan los diodos. Esa sería la tensión que aportan los diodos. Fíjense, ahí lo puse al revés, puse la punta al revés, y ahí pueden observar el aporte de la tensión que aportan los diodos. Ahí lo saco, y ahí pueden ver, sería esa parte. Obviamente me cambia de escala, porque yo lo saqué, y lo vuelvo a poner. Esa es la tensión que aportan los diodos. Obviamente yo puedo dibujar todas las señales. Dibujé algunas para no complicarles. Voy a dibujar la misma, pero la que aportan. Esa sería la que aportan un tiristor. Así que vamos a sacar para no generar tanto lío. Pero ahí pueden ver la forma de onda de tensión de la carga y la forma de onda vamos a volver a como estábamos. Estábamos ahí. Estamos ahí. Esta es la forma de onda de tensión que generan, digamos, ahí volvimos al inicio. En verde la forma de onda de tensión de salida y ahí pueden observar la forma de onda de tensión de cada una de las fases y de una fase. En este caso la del tiristor. Fíjense la forma que hubiera tenido acá en rosa si no hubiéramos producido el retraso de 30 grados. Obviamente el dispositivo que se tendría que haber cortado exactamente ahí para dar continuidad a la conducción del dispositivo siguiente no se cortó y por lo tanto sigue conectado hasta que produzco el disparo. El disparo lo podríamos observar. No dibujé el disparo, pero lo podríamos observar también mirándolo. Un detalle que me olvidé decir en la clase pasada. Cuando ustedes hagan las simulaciones, siempre es recomendable que en la simulación la forma de las señales y los disparos lo hagan con el editor de estímulo. De esa manera, me equivoqué. Editando el estímulo, ustedes pueden observar bueno, no está para editar, pero editándolo, ustedes pueden observar, no lo puedo editar. No se ve que tengo que actualizar la versión hay algo que estoy haciendo mal. Pero ustedes pueden observar la forma de la detención de las tres y exactamente el instante en que se producen los disparos. Entonces pueden observar todo antes de hacer la simulación, para ver si exactamente ustedes están haciendo bien el circuito. Este es otro caso, similar al anterior, pero ya utilizamos un alfa de 120 grados. La diferencia está en los valores de los ángulos que le he aplicado a los tiristores, obviamente, no hay otra diferencia. Y ahí corremos la simulación. Cambié la versión del SPICE y se ve que el editor de estímulo se abre de otra manera ahora. Tendría que investigar qué pasó, porque con la versión anterior podía editarlo fácilmente. Por ahí tienen, fíjense la forma de onda. Y yo lo que dibujé en rosa es la tensión que aporta
fíjense, el tiristor respecto del neutro. Y en verde, los diodos respecto al neutro. Entonces pueden observar, en verde sería esto, esta tensión, esta tensión, esta tensión. Y el tiristor, del lado de arriba, aporta esta tensión hasta que ahí continúa por acá abajo. Entonces, la tensión que aporta el diodo y la del tiristor tiene el mismo valor, por eso la tensión acá es 0 hasta el final, que ahí se produce el disparo, y bueno, y tenemos la continuidad. Si dibujo solamente la tensión en la carga, ustedes pueden observar la forma de onda de tensión que tenemos, que estábamos viendo anteriormente. Esta es la forma que vamos a ver de tensión en la carga cuando disparemos tiristores en un ángulo de retraso mayor de 60 grados. Para los cuales podríamos decir lo siguiente, vamos a dejar esta forma sola y esta forma sola de tensión aplicada en la carga para el caso semicontrolado. Esta es la forma que vamos a ver cuando utilicemos un ángulo de retraso entre 0 y 60 grados. Y esta otra cuando utilicemos más de 60 grados. Esta discontinuidad que hay acá, en este tramo, no todas las cargas lo pueden soportar, digamos. Entonces, si las cargas son altamente inductivas, entonces por eso van a encontrar que acá se le pone en el circuito un diodo, entre este borne y este borne, un diodo polarizado conectado inversamente para hacer que la corriente circule por este camino, digamos, sería un diodo clamp o un diodo para evitar que la corriente, cuando se corte la tensión, que la corriente empiece a generar problemas en la carga. Así que eso es algo que van a encontrar en los semicontrolados, que siempre tiene acá un diodito conectado a la salida, en la carga. El otro tema, que se puede filtrar la tensión con un capacitor, pero fíjense el diseño del capacitor en este caso. Es un capacitor muy grande, porque tiene que soportar prácticamente la tensión para que pueda ser una tensión más o menos importante, tendría que tener, yo le voy a poner un capacitor cualquiera para que ustedes puedan inferir de lo que estoy hablando. Vamos a correr un poquito y le vamos a meter un capacitor. Parts. Analog capacitor. Vamos a poner un capacitor de, no sé, de 100 micros. Capaz que el valor es muy chico. Porque la carga es 50 ohms, muy chico el valor. No sé si vamos a observar algo. Ah, me muestra el error. Vamos a dejar como estaba nomás. No hagamos macana. Ahí quedaría. Bueno, volvamos entonces a las diapositivas.
Entonces pueden observar que la forma de onda de tensión va a ser limitante de la aplicación, porque tengo mucha discontinuidad. La cara cuando es resistiva, una cosa que si vamos a controlar un calentador, bueno, no habría problema. Pero otro tipo de carga generalmente no lo va a admitir a esta forma de onda. Bueno, el rectificador de 12 pulsos, acá dibujé 2 rectificadores trifásicos totalmente controlados y los puse en serie, y obviamente las señales de AN 1, o sea, le puse 3 señales B sub 1 y 3 señales sub 2, y entre ellas corrida a 30 grados, y luego lo corrí, y aquí puse las señales respecto a un neutro, aunque en neutro con este no están conectados. Simplemente que yo en el SPY lo puedo hacer, o si yo quisiera hacer una medición con osciloscopio, digamos, de masa flotante, también lo puedo hacer, y todas van a quedar referenciadas a una masa, pero no están a la misma masa. Eso quiero que ustedes lo sepan. Esto se puede hacer en el SPICE y se puede visualizar con un osciloscopio digamos, de masa flotante. La mayoría de los osciloscopios hoy de mano, digamos, tienen masa flotante, así que es bastante común poder visualizar estas cosas. Luego, la tensión de salida, yo lo que dibujé es la tensión de las dos puestas respecto de una referencia de masa de la misma, por eso tienen las dos referenciadas a la misma masa, y después la suma de las dos. Esta es la suma y esta es la tensión de cada una de ellas, dibujadas como si estuvieran puestas en una masa también referenciada, cuando en realidad no están. Esta de arriba está aquí soportada sobre esta, y esta de arriba está soportada sobre esta. Por eso van a ver dibujos así, más o menos para entender cómo es. No es para que ustedes, para confundirlos, simplemente para ayudarles a ver, porque los puse superpuestos para que ustedes puedan observar el desfasamiento de 30 grados que hay en las señales y cómo eso genera los 12 pulsos en un ciclo entero. El ciclo termina, fíjense, termina acá, y si ustedes cuentan de acá hasta acá van a encontrar 12 pulsos de tensión en la salida. Eso hace que los filtros para filtrar esto sean mucho más económicos, porque son filtros para un ripple de 12 veces comparado con la señal de la red. Esto pueden observar también la forma de onda de corriente de la entrada. Si bien no la simulé, no la puse en la simulación, pero el primer set de armónicos que aparece con la corriente de pista desde el punto de vista de la entrada, es el 11avo, el primero. ¿Se acuerdan con un monofásico, con un rectificador digamos, sí, monofásico? Ustedes podían observar esta forma de onda, de ripple, de corriente de entrada. Este sería corriente de entrada y frecuencia. Está el primero, el tercero, el quinto, el séptimo, etc. En trifásico no aparece el tercer armónico, recién empieza con el quinto. Y en este, recién aparece el 11avo. O sea, fíjense lo bueno de este circuito. Y las ventajas al estar tan lejos, el primer set de armónicos, de filtrarlo, lo sencillo que sería filtrarlo y lo económico en lo que es componente. Porque a medida que estemos intentando filtrar frecuencia más alta, los componentes son más chicos. Este sería un circuito, cambiando de tema, un rectificador trifásico dual, que tiene dos bloques.
este bloque y este bloque son rectificadores totalmente controlados. Todos los dispositivos son tiristores y están conectados en configuración antiparalela. En este bloque de la izquierda, la corriente va a fluir hacia la carga, y en este bloque de la derecha, la corriente va a fluir desde la carga hacia la red, supongan, si fuera en el sentido de tomar energía. Si no, si la tensión es negativa y la corriente es negativa, bueno, estamos entregando potencia positiva a la carga, pero con sentido, digamos, estamos en el tercer cuadrante. Esa sería la situación del segundo bloque. Así que acá tienen una corrida de simulación y ustedes pueden observar el aporte de tensión de los dispositivos de un lado y los del otro lado. Este es el modelo que utilicé para la simulación. Y un detalle sobre esto. El aporte respecto de la tensión, voy a hacer una hoja aparte. El aporte de la tensión que va a generar, voy a dibujar la tensión. Alfa, acá es pi sobre 2, 0, 1, menos 1, B, 0 normalizada. Tensión en la carga normalizada. Bien, este dibujo que acabo de hacer es el aporte que va a generar el convertidor 1. El convertidor 2, lo puedo leer acá cuál sería la tensión versus el ángulo de retraso, lo voy a dibujar en azul. Sería el inverso, sería este. Entonces, si yo quisiera utilizar cualquier ángulo de retraso para aplicarle a los tiristores, tendría, si yo quisiera estar en alguno de los cuadrantes, supongan, vamos a ubicar cuadrantes. Corriente, voltaje. Primer cuadrante, el primer cuadrante sería tensión positiva aplicada en la carga y corriente positiva. Eso lo puedo generar con el primer convertidor trabajando el primer convertidor entre 0 y pi sobre 2. Si quisiera estar en el segundo cuadrante, esto implica corriente negativa y tensión positiva. Bueno, si yo estaba en la situación anterior en donde tenía tensión positiva así y corriente entregando a la carga, supongan que corto este convertidor. Deja de circular corriente por acá, porque corté este convertidor 1, y ahora conecto el convertidor 2, pero para admitir tensión invertida, en este caso el convertidor 2, su polaridad correcta sería tensión negativa acá, porque está conectado al revés. Entonces, la corriente circula hacia allá y la tensión está invertida para él. Entonces, ¿cuál sería la situación acá? Y sería del convertidor 2, sería, ¿cuál situación sería? Acá, esta área. Debería estar trabajando entre pi sobre 2 y pi para tener tensión positiva, observan, y la corriente siempre está en este sentido para este bloque tiristores, porque los tiristores están conectados en esa configuración. Entonces voy a encontrar dos formas para trabajar en el primer y segundo cuadrante. Una es conectar el convertidor 1 y cuando quiera trabajar en el segundo cuadrante, corto el convertidor 1 y conecto el convertidor 2. Esa es una opción. ¿Qué ventajas y desventajas habría en esa opción que se llama sin corriente circulante?
La desventaja que hay es la siguiente. Tengo que esperar que este convertidor se apague para conectar el siguiente. Y aún conectando el siguiente, para que la corriente circule, no alcanza con disparar el tiristor que le corresponda del lado de arriba o de abajo, sino al otro también. Y que la condición de polarización se dé para que el disparo se haga efectivo y circule una corriente mayor que la corriente de enganche y quede enganchado. Toda esa situación se tiene que dar previamente habiendo cortado el anterior. Hacer todo eso implica un tiempo muerto porque tengo que darle tiempo que se apague efectivamente para recién poder darle disparo a los tiristores del otro lado, entonces me genera un tiempo muerto. Durante el tiempo muerto, se llama en corrida libre, el convertidor de la izquierda se está apagando y el convertidor derecho no se ha conectado. Entonces, cuando el izquierdo se haya apagado efectivamente y el derecho todavía no se haya conectado, estamos directamente en corrida libre. Ese tiempo muerto, en muchas aplicaciones, no es tolerable porque la carga no está controlada por ni el de la izquierda ni el de la derecha. Ese es el problema de este tipo de circuitos y este tipo de configuraciones sin corriente circulante. ¿Qué es lo que se propone? Lo que se propone, que se ha utilizado en los convertidores por muchos años, es la siguiente configuración. Cuando esté en el primer cuadrante y esté trabajando el convertidor 1 como rectificador, va a entregar una corriente que le vamos a dar esta forma, digamos. Esta es la corriente que entrega a la carga. Pero una pequeña fracción sigue de largo para el resto de los convertidores. O sea, para el convertidor 2. El convertidor 2 va a estar conectado, pero en stand-by. Entonces, esta idea, ¿qué ángulo de retraso me va a dar acá? Bueno, cualquiera sea la condición que yo quiera, ponerle tira una línea acá, que siempre está entre 0 y pi sobre 2. Entonces, este es el ángulo de conducción que le va a corresponder al tiristor 1. Y este es el ángulo de conducción que le va a corresponder al tiristor 2. Obviamente, aquí tengo que producirle un offset para que la corriente vaya para allá. O sea, alfa 2 tiene un pequeño offset. Entonces la corriente que va para acá también se dirige para allá. Y este convertidor está conectado, pero con una corriente mínima mayor que la corriente que permanece en holding, o sea, la corriente de mantenimiento. Tiene que ser un poquito mayor, bastante mayor. Puede ser unas 3 a 5 veces la corriente de holding, bastante, o sea, bastante parecida a la corriente de latching, digamos. Pero es la de holding la que me interesa para que no se corten. Bien. No, discúlpenme. No, me estoy equivocando. Tiene que ser efectivamente la corriente de latching para mantenerlos enganchados. Así que tiene que ser efectivamente esa. Bien. Una vez producido esto, discúlpenme que parece que me equivoqué y lo mandé. Volvamos a la diapositiva que estábamos. Toqué sin querer algo y cometí el error de mandarlo lejos. Bien, ahí vamos a nuevo. Entonces, esta corriente se llama corriente circulante. Y los dos convertidores están conectados. ¿Qué ventaja tengo? Que cuando quiera conectar el segundo convertidor para pasar al segundo cuadrante, simplemente borro todo esto y empezamos nuevo. Vamos a ir en azul. Por acá venía circulando toda la corriente importante. Entonces va a seguir circulando, pero ahora por acá circula la corriente circulante y la gran corriente en realidad viene por acá. Entonces la corriente importante viene por acá, pero por acá
viene la corriente para mantener ahora este otro bloque en stand-by. Entonces, esa sería la idea de que los dos convertidores siempre van a estar trabajando. Entonces, eliminamos el tiempo muerto. Este tipo de funcionamiento con corriente circulante es el que se estuvo utilizando en los controladores de control numérico, digamos, hasta los años 80, porque los motores que se utilizaban en las máquinas de control numérico eran de corriente continua. Los servomotores eran de corriente continua. Actualmente ya no, y este tipo de convertidor quedó relegado porque ya los motores de la industria dejaron de ser los motores de corriente continua. Entonces este convertidor que era muy utilizado y hablábamos mucho sobre este convertidor y hacíamos muchos circuitos, bueno, actualmente lo hemos relegado para dar otros temas que se dan actualmente para los motores que se usan hoy, que son los motores brushless, en lugar de los... Son motores parecidos a los de continua, pero son motores síncronos con un funcionamiento similar al de motor de corriente continua invertido. Y no tienen escobillo. O sea, desde el punto de vista funcional, parecería ser un motor de continuo, sin serlo, digamos. Ese sería el motor Brashless. Vamos a hablar sobre eso. Bueno, y ahí estaría el circuito que he implementado, ¿no? Para hacerlo. Acá tienen un ejemplo de las formas de onda que hemos estado viendo, que sería, esta es la función, 1 más coseno de alfa sobre 2. Acá está, aquí estaría pi. Esta es la forma que tiene. Acá comparativamente, entre la función cosenoidal, que es ADBC, y la función 1 más coseno de alfa sobre 2, que sería ADEF. Y la idea es la siguiente. Esta función va a tener cuando la carga sea resistiva pura. Esta forma de funcionamiento en base al ángulo de retraso, ¿no? La tensión normalizada de salida en función del ángulo de retraso. Ese sería esta otra para carga que se puede comportar como generador, que admite tensiones negativas. Y cuando la carga sea inductiva pura, voy a tener este tipo de caso, digamos. Lo voy a dejar en verde. Por acá, sigue hasta acá. Y de acá viene para acá. A partir de ahí es 0. Y carga que se pueda comportar, o resistiva inductiva, que sea intermedia, digamos, bueno, van a estar acá. Sería algo así, o algo así, o algo así. Todas las cargas que sean resistiva e inductiva van a estar por ese lado. Ese sería más o menos el contexto de la mayoría de las cargas que estamos utilizando actualmente. Bueno, acá tienen un ejemplo que lo saqué de un libro que no puse cuál es el autor. Disculpen, no. Después no lo encontré, tardé en encontrarlo, digamos, para poner acá la referencia, sí. Pero hay varios libros de esto, así que yo les dejé disponibles. Este tipo de formas, acá están todas. Nada más que la 1 más coseno alfa sobre 2 está un poco más levantada. En realidad es un poco más chata acá arriba. Pero bueno, ahí tienen la función 1 más coseno alfa sobre 2. Le he agregado una más, que es con diodo de corrida libre, que sería aplicable al semicontrolado. Así que un semicontrolado que le tenemos que poner un diodo de corrida libre, bueno, se redondea esta parte. Estaría por ahí. Y esta de acá abajo sería la función coseno de alfa. Estas serían todas las opciones que tenemos para conocer cómo varía, cómo se comporta la tensión de salida promedio en función del ángulo de retraso, con ángulos desde 0 hasta pi. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. La idea sería un ejemplo más que nada de cómo implementar un rectificador
de este tipo. Las especificaciones pueden ser, bueno, la carga puede ser de alguna característica resistiva, resistiva inductiva o resistiva que se comporte como generador. La corriente de la carga, desde qué valores tiene que variar la tensión, que esté controlada por lazos cerrados, siempre se pide eso. Nosotros, desde el punto de vista de electrónica de potencia, vamos a analizar solamente el lazo abierto, el lazo cerrado no. Vamos a ver algunos casos de lazo cerrado, pero no no el rectificador en particular. BIN 380 trifásico, un circuito de arranque, sin protección contra cortocircuito, ni si falta alguna fase. El circuito debería tener siempre un protector que diga si la corriente, si la tensión de alguna de las fases se cortó, bueno, el rectificador se apaga y me muestra un código de falla en el display diciendo que es por una falta de una fase. O si hay una sobrecorriente o un cortocircuito en alguno de los tiristores, también debería mostrar. Rectificación no reversible está dicho porque la carga es resistiva. Y la tensión de control, lo estándar es 0 a 5 o 0 a 10. Bueno, utilicé una fuera de lo estándar que es corriente, no me acuerdo, de 5 a 20 mA o algo así, que es la corriente también como fuente de control. Bueno, ahí tiene un diagrama en bloque, cómo sería el circuito. Acá sería un rectificador semicontrolado, porque como la carga es resistiva y no está pidiendo que admita sistemas reversibles, entonces, bueno, un semicontrolado estaría bien. Y como es resistiva, no habría problema. Yo puse filtro como bloque, pero en realidad no haría falta tampoco el filtro. Bueno, yo tengo que censar la tensión, ponerlo en un sistema de censado de línea, eso generar una base de tiempo que aplico el driver de cada uno de los tiristores y eso activar a los tiristores. Aquí, como me está pidiendo un circuito de arranque, tengo que saber, digamos, hacer una lógica para el arranque. Realmente la lógica del arranque es la siguiente. Puede ser por tiempo o por polarizaciones. Que la tensión de alimentación del circuito de control haya alcanzado su valor nominal, supongan que sea 15 voltios. ¿Por qué? Porque el control va a estar entre 0 y 15. Tal vez el control tenga que ser 18 para poder tener un margen que no esté al borde de saturación cuando estamos con 15 voltios. Así que la alimentación tiene que ser un poco más grande. 24 puede ser también un valor estándar de utilización para el sistema de control. Pero obviamente más de 15. Bien, entonces eso sería más o menos la idea general de los bloques. Vamos a ir primero al censado de línea. Las tensiones, acá dibujé las tensiones, y el sincronismo se genera acá, para los tiristores. Este es el punto de sincronismo. Cuando analizo tensiones de cada una de las fases respecto al neutro. ¿Y cómo me doy cuenta de este valor? Y porque comparo esta con esta. Cuando BAN sea mayor que BCN, encontré este punto. Y así sucesivamente para el resto. Entonces, una vez alcanzados esos puntos de sincronismo, entonces, ¿qué sería acá? Acá para el de abajo, como me está pidiendo semicontrolado, entonces los de abajo no harían falta. Yo lo he dibujado, pero no. Esto yo necesitaría en realidad para los tiristores, o sea, para este bloque. O sea, 1, 3, 5, de nuevo 1, 3, 5, y a los de abajo no porque son diodos. Pero esta sería una idea general si ustedes tuvieran que hacer circuitos totalmente controlados. Bien, si yo, por ejemplo, censo BAN mayor que BCN, para hacer eso necesitaría tener un transformador que tome uno entre esto y esto, otro entre este y otro entre este y esto. O sea, entre la tensión entre fase y neutro.
¿Puedo censar tensiones directamente entre fases? Sí, también, de diferencia de fase, pero ya no sería este punto de sincronismo, no sería las tensiones que están acá, sino los cruces por cero. Si ustedes se fijan en circuitos que hemos hecho más atrás, no sé si, a ver qué hoja estamos en la 159. Viene un poquito más atrás, no sé si lo he alcanzado a dibujar a las tensiones de todas las fases. Acá está. No, más arriba. Para que vean que las tensiones de cruce, las tensiones de diferencia, en realidad depende de dónde ubique el transformador. Si yo lo tomo al transformador como me fui lejos, muy lejos. No tengo una simulación para ese caso. Sí la debo tener bien adelante. Acá. Fíjense, la diferencia de tensiones acá a este punto, en realidad si yo tiro una línea, corresponde a este cruce por cero. Acá yo podría detectar esta tensión, o sea, la B31, y poner un transformador, pero tener un detector de cruce por cero. Y si no, leer la tensión B1 con B3 y detectar el punto cuando B1 es mayor que B3. Cualquiera de las dos situaciones son similares, digamos. Nada más que si yo necesito un transformador que se cuelgue entre las fases. Esa es la diferencia. Bueno, justo lo tenía dibujado, pero tuve que volver muy atrás. Bueno, volvemos ahí entonces. Esta situación de BAN mayor que BCN o B1 mayor que B3 se va a dar desde acá, si yo hago una línea toda, hasta los 180 grados, o sea, hasta ahí. Entonces, si yo tomara esta tensión, en realidad me daría un pulso, lo voy a dejar más abajo para que no genere problema. Sería un pulso desde acá hasta acá. Sería este pulsito. Y la otra me daría un pulsito que tendría esta forma. Y así sucesivamente. Es decir, por 180 grados yo podría tener esos trenes de pulso que estoy dibujando ahí. Pero ¿qué pasa? Yo aquí, en este lugar, acá, se genera el sincronismo del siguiente y ya estaría en condiciones de disparar el siguiente dispositivo. Entonces, si bien yo tendría 180 grados de situación, pero ¿cuánto va a conducir el tiristor que esté disparando en este instante, que sería el tiristor 1, que puede ser 180 grados, pero va a depender del siguiente. Si el siguiente lo disparo justo en los 120 grados, quiere decir que el ángulo que estoy utilizando es 0, y bueno, y el anterior, este que estamos dibujando, también es 0. Ahora, yo acá estoy leyendo, aquí, con estos, los puntos de alfa 0. Ahora tengo que a esto desplazarlo para allá. ¿Cómo lo hago? Bueno, eso me va a generar estos puntos que dibujé acá, me va a generar desde el punto que estoy acá, supongan ustedes, me genera este pulso que acabo de dibujar recién anteriormente. Eso me puede disparar, por ejemplo, sea un circuito con una llave. Esta situación se va a dar llave cerrada o llave abierta. Supongan que se dé llave abierta.
un capacitor que esté cargado con una fuente de corriente. Y yo voy a leer la tensión acá, BC. La tensión BC va a ser esto. Una rampa creciente que tiene que llegar en 180 grados justo a qué tensión, a los 15 voltios, que es lo que estábamos especificando. Entonces yo después lo voy a comparar con una tensión de referencia que va a variar entre 0 y 15 voltios. Cuando esté en 7,5 va a ser exactamente pi sobre 2. Y así sucesivamente. Lo único que tengo que asegurarme es lo siguiente. Acá tengo el disparo de uno de los tiristores, que es el tiristor 1. Con este lo voy a dibujar en rojo, se generaría la rampa para el siguiente. Y acá tendría la rampa del siguiente. Lo importante es comparar las tres rampas con la misma tensión de referencia. Y el otro detalle es que este capacitor va a ser un capacitor con una fuente de corriente para la rampa 1, otro circuito igual para la rampa 2 y otro circuito igual para la rampa 3. ¿Qué pasa con los capacitores? Tiene una discrepancia de un 10 o un 20% o más en los valores reales. Entonces, yo no voy a asegurar que cuando se genere el sincronismo, la pendiente y esta pendiente sean exactamente idénticas. Para que cuando yo lo comparo con BR me genere exactamente el mismo ángulo representativo de retraso para los tres tiristores del lado de arriba. Entonces, ¿cómo se hace? Se pone el valor del capacitor en los tres parecidos, digamos, los tres capacitores factibles, y lo ajusto con la fuente de corriente. Necesito ajustarlo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, lo mido a los tres, que exactamente lleguen en, digamos, 10 milisegundos, alcancen justo a los 15 voltios, los tres. Y tengo que tener tres, digamos, tres fuentes de corriente ajustables para poder lograr esto. Esa sería la manera analógica de hacerlo. ¿Cómo sería la manera digital? La manera digital es distinto. Aquí este flanco ya me genera una interrupción para el circuito del micro y esa interrupción entraría en una base de tiempo que va a trabajar con una base de tiempo de 0 a 10 milisegundos, que sería este retraso. Acá voy a tener otra interrupción en otro lugar, tres interrupciones entrantes al circuito. Esas interrupciones van a ser ajustadas con un retardo de un tiempo exactamente idéntico para los tres. Y listo, y ya tendría después el disparo de esa señal cuando entre la salida, al circuito de salida del micro y al driver del micro. Y eso a su vez al driver de los tiristores. Esa sería la manera digital y esta es la manera analógica. La manera analógica es una manera sencilla de visualizarlo, pero implementarlo digitalmente también es bastante más sencillo, entendiéndolo analógicamente. Por eso los dibujos siempre son analógicos. No es que en realidad uno lo va a hacer analógico. Simplemente se entiende el concepto desde el punto de vista analógico y después se implementa como uno quiera hacerlo. Cuando trabaje con transformadores, yo voy a tomar una fase respecto del neutro, la otra fase respecto al neutro y la otra fase respecto al neutro, y voy a tener las tres tensiones. Y bueno, acá yo dibujé con toma media, la salida del transformador con toma media. ¿Por qué razón? Porque yo voy a tener la tensión de una fase respecto al neutro y o sea, R N menos Rn, Sn menos Sn, y así sucesivamente. O sea, puedo tener la tensión y sus 180 grados corridos, por si necesito
disparar los dispositivos abajo que sean tiristores. Acá está el circuito esquemático de cómo es la fuente de corriente, y acá está el circuito real, digamos, implementado. La fuente de corriente se hace con un transistor, por ejemplo, bipolar, una resistencia y un Zener. Con este Zener, generando este punto, o sea, y ese punto ya no tengo que poner otro Zener en el resto. Ya utilizo este Zener, esta tensión de referencia acá, esta tensión generada, ya es la misma para los tres. Lo único que necesitaría es esta resistencia variable, y bueno, ya lo dibujé el de abajo, pero esa sería la idea. Y esta es la llave que se abre, cuando recibo el disparo de este lado, que puede ser por blanco, acá está invertido 180 grados, o sea, es decreciente cuando tenga este pulso así. Cuando tenga creciente, del otro lado lo niego, digamos, y bueno, tengo el pulso de disparo del transistor. Cuando la llave se abra, esta llave quede abierta, entonces el capacitor empieza a tomar la corriente que proviene de acá, y tengo la rampa esta que de acá, creciente lineal, porque la fuente es de corriente. El capacitor se carga con una fuente de corriente constante, así que por eso la tensión es lineal. Y el valor final a los 10 milisegundos, bueno, lo ajusto con digamos, la forma que tengo de ajustar, que sería con ese reóstato. Bueno, el startup se hace de la siguiente manera. Yo acá tengo la señal de control, entonces para disparar los tiristores, y deshabilito con una base de tiempo de 1 segundo, directamente deshabilito. Cuando yo prendo el equipo, está deshabilitado el control hasta tanto haya pasado el segundo. Después sí lo habilito. Y por otro lado, es por el lado del driver. Aquí estaría el driver. Este es el driver del tiristor. La alimentación al driver del tiristor la bloqueo hasta que la tensión leída en el bus del sistema de control haya superado un valor. Supongan 12 voltios o 15 voltios, algo así. Depende de la tensión con que esté trabajando acá. Pero cuando alcanzó el 80% más o menos del valor de la tensión del bus de alimentación del circuito de control, recién ahí lo habilite. ¿Por qué? Porque cuando yo prendo el equipo, puede que se generen pulsos aquí a los transistores y genere un pulso al tiristor indebidamente. Entonces, por eso siempre todos los circuitos de potencia tienen un circuito de startup, de arranque. Y es por tiempo, así un tiempo definido, y por alimentación. Los dos, simplemente. No es que es uno o el otro, los dos. Siempre están los dos. De esa manera, el sistema se asegura de que no haya disparos indebidos en los tiristores. Y este sería el hardware del semicontrolado. Arriba todos tiristores, abajo todos diodos. Y ahí le puse el diodo clamp para que si la carga es muy inductiva, bueno, entonces, si la carga es resistiva pura no haría falta. Pero si tiene una pequeña componente inductiva, va a tener siempre una componente inductiva por más que sea resistiva pura, porque si es resistiva pura es una resistencia al alambre, entonces tiene una componente inductiva, y para evitar eso, discontinuidad de corriente, es que se ponen, bueno, un diodo. Volviendo a los cálculos, tenemos la tensión inversa en los tiristores, Q es 3, B máximo entre una fase y el neutro es 311 para una tensión trifásica. Entonces utilizo la ecuación de la tensión inversa máxima,
como es impar, tengo que utilizar esta fórmula y me da 539 voltios inversos. Entonces yo tengo que elegir un tiristor cuya tensión inversa máxima sea mayor que este valor. En lo que es la corriente, como la corriente máxima de carga es 100 amperes, entonces yo pongo los 100 amperes acá, sobre Q me da el valor promedio y sobre raíz de Q me da el valor eficaz. Y el valor máximo es 100. Así que esos serían los tres valores con que tengo que mirar el datasheet del tiristor. 100 para corriente repetitiva máxima, 33,3 amperes para el valor promedio y 57,73 para el valor RMS. Con eso elijo el tiristor. Ángulo de retraso. Bien, utilizo la fórmula y tengo que ver cuál es la tensión que voy a lograr en la salida, dependiendo del ángulo de retraso que vaya eligiendo, obviamente. Si alfa es 60, voy a tener este valor para, ahí ocurre la discontinuidad, digamos. Y si no, como yo tengo que trabajar entre 100 y el valor máximo, bueno, acá está el valor para 100 de alfa que le va a corresponder, para 100. Obviamente va a ser entre ese valor y 0. Y acá elegí el tiristor, que es un SKH42 de semicron, y estas son las especificaciones: 75 amperes RMS, 48 amperes máximo. Tengo que ver el datasheet, pero la corriente era mucho más que 75, máxima repetitiva, tiene que ser más de 100. No lo puse acá, pero fíjense, después el datasheet tiene que cumplir todas las especificaciones. Y después tengo lo que es el disparo, el IGT y el VGT, y acá tengo dibujado cómo sería la zona. Utilizo el IGT 150, utilizo unas 5 veces ese valor, me da 0,75 amperes, y me voy un poquito más del VGT, o sea, me voy a 4, cuando el VGT es 3. Así que el VGT es 3. Puedo elegir 3, o puedo ir un poquito más arriba. Yo me fui un poquito más arriba del IGT. Si no, tiro la línea acá, y me vengo acá, pero yo elegí este punto. Cualquiera de los dos estaría bien. Y bueno, y con eso elijo el driver para el circuito, entonces acá voy a tener 0,75, 4, me voy para allá, como lo alimento con 12 a esto, entonces, bueno, acá voy a tener 12 voltios menos la tensión de saturación del transistor cuando esté saturado, y de este lado 4. Entonces, de ahí voy a sacar la relación de transformación que tengo que tener de este lado. Y después, la pendiente que tengo en el primario va a depender de estos 0,75. Tengo que ver el datasheet de transformador para ver cuál es el valor de inductancia que tengo que tener. Con el valor de inductancia y el factor de inductancia, saco la cantidad de vueltas del primario. Y la cantidad de vueltas del secundario sale de la relación de vueltas que había especificado de 12 a 4. N2 siempre es subordinada. El cálculo, siempre la pregunta es cuánto vale el N1, la cantidad de vueltas del primario. Si elegí mal la cantidad de vueltas del primario, la inductancia del primario va a estar mal y esta corriente no va a tener la pendiente exacta que se necesita para que cuando esté la llave cerrada, haya una pendiente de corriente acá que del otro lado me genere la corriente continua. Del lado de la izquierda, la corriente está variando, creciendo, y del lado de salida, la corriente está continua. Tengo que asegurarme que no decrezca, pero va a estar continua en el valor especificado, siempre y cuando la pendiente sea la que corresponda, ¿no? Acá tienen, esto sacado de Semicron, del manual de Semicron, ¿cómo sería un layup de esto? Acá estarían
Estos serían los tiristores, el bloque de tiristores. Acá están las barras de alimentación para la conexión del circuito de potencia. Acá están las salidas. Fíjense que siempre son barras. Después, acá adentro, puede tener un sistema con un ventilador, con un sensor de temperatura, que activa el ventilador cuando la temperatura supere tal valor. Tampoco es que el ventilador va a estar siempre funcionando. El ventilador no está funcionando por default. Se conecta según la temperatura que está sensando este sería el disipador, y el flujo de aire va en esta dirección. Siempre y cuando la temperatura supere tal valor, entonces se activa el ventilador. Esa sería la idea. Y bueno, y el circuito de driver no está dibujado acá, simplemente este es solamente la etapa de potencia. Bueno, del libro, no puse la referencia acá. Bueno, del libro de Barrado Batista, he sacado algunos problemas de ejemplo. El problema 4.8 en particular, el capítulo 4 es el que trata esto, dice, esta figura que está acá abajo, dice con un conmutador en la posición determinada, se pide calcule el capacitor, o sea, esto abierto, solamente con esta carga y 120 ohms y el capacitor, se pide cuánto vale C para asegurar un rizado de tal valor, y bueno, vimos la fórmula, así que este es un cálculo muy sencillo que ustedes van a poder implementar. Dice calcular el valor de rizado pico a pico y el valor promedio de la tensión en la carga, calcular la potencia que cede la red, bueno, acá se va un poquito más allá, y acá se los dibujo. El libro Batista lo que tiene, no solo tiene la resolución de los problemas, sino tiene un poco de teoría, así que siempre tiene los problemas iniciales, supongan que estamos en el 4.8, pero el 4.7, 4.6, da un poco de teoría para poder hacer el resto de los ejercicios, así que siempre van a encontrar un libro de ejercicio, pero tiene teoría, y tiene mucho texto en la teoría. Y ahí les muestra cómo es la forma, nosotros hicimos este ejemplo de cálculo, y bueno, la solución utiliza el cálculo que ya habíamos hecho mostrado en clase, y esta, ahí tienen el valor del rizado y el valor del capacitor para ese caso. Así que el ejercicio es muy sencillo de realizar, digamos, así que les muestro simplemente así bloques grandes. Después dice cuando lo conecta, aparte de la resistencia, cuando lo conecta una fuente de corriente aparte, bueno, como se cuelga la fuente de corriente a los requerimientos, aumenta la corriente del capacitor y el ripple va a ser mucho más grande, obviamente. Y acá tiene la potencia que ve la red, que es la corriente que ve los tiristores y la tensión que hay en la red. Acá puse otro problema, ya me salté directamente del 4.8, me salté al 4.33. Estos dos ejercicios son representativos de lo que nosotros esperaríamos poner como ejercicios en los parciales. Va a ser parecido al anterior para monofásico o parecido a este para el caso trifásico. Y vamos a ir directamente a un trifásico totalmente controlado. No vamos a darle ejercicios trifásicos semicontrolados o trifásicos. Hay algunos ejercicios en el Barrado de Batista, hay muchos ejercicios, por eso yo quisiera que no se pierdan con los ejercicios Barrado de Batista. Simplemente que los tomen como referencia, para lo cual yo al final de cada diapositiva siempre le voy a mostrar un par de ejercicios de Barrado de Batista. No muchos, pero que sean representativos y que ese tipo de ejercicio puede haber 2 o 3 más en el libro, pero de ese tipo son los que ustedes deberían estudiar y entender bien, porque los parciales van a ser parecidos a eso. Bueno, ahí tienen, como si fuera un ejercicio, donde dice, por ejemplo, dado el rectificador trifásico,
controlado de onda completa con carga resistiva inductiva, calcular el ángulo de disparo que se aplica al tiristor para entregar 125 amperes de corriente continua en la carga. Se supone que la inductancia es tal en el circuito, digamos que la carga es altamente inductiva. Había que ver la constante de tiempo. La constante de tiempo de la carga tiene que ser muchas veces más grande que lo de la red para ser considerado, digamos, que la corriente es continua. La potencia disipada en la carga, ¿qué ocurre si desaparecen algunos disparos? Bueno, esto ya no, el 3 y el 4 ya no, pero el 1 y el 2 sí son ejercicios clásicos, digamos. Al Barrado Batista también se le va un poquito la mano en los requerimientos, va mucho más allá. Por ejemplo, la constante de tiempo es 389 milisegundos de la carga, que es mucho mayor que el periodo de la señal, que es 10 milisegundos. Entonces podemos considerar que es una fuente de continuo. Este es un análisis que siempre ustedes tienen que hacer para ver si aplica, digamos. Y después tienen la ecuación de la tensión promedio. Esto, fíjense, tienen que entender un poquito la nomenclatura del Barrado Batista, pero es tensión de salida media. Y ahí tienen la ecuación, y bueno, y utilizan, yo le voy a poner siempre, utilicen la ecuación 1 más coseno de alfa sobre 2, esta sería la normalizada, pero esta es la ecuación sin normalizar. Pero acá adopta la ecuación de carga que puede comportarse de cualquier forma, digamos, por eso pone coseno de alfa. Yo si pido en un examen siempre le voy a decir, adopten que la carga es tipo regenerativa para que ustedes utilicen la función coseno y no 1 más coseno de alfa sobre 2. De esa manera lo hacen más sencillo, si no, debieran utilizar coseno, la otra forma, porque la carga es resistiva inductiva. Bueno, pero siempre utilicen esta en particular, que es general. Y ahí tienen el valor de la corriente, y luego el ángulo alfa que le correspondería para obtener la corriente que está especificada, que en la especificación figura 125 amperes. Para lograr acá que circule 125 amperes, necesitaba dando un ángulo alfa a los tiristores, que en este caso vale 57,6. Bueno, esa sería una idea. Yo puedo pedir, en lugar de corriente, puedo pedir tensión promedio. O sea, el ejercicio no va a ser exactamente igual que este, va a ser un poco más rebuscado, pero de este estilo. Y acá tienen algunos casos más. Y después los anexos, ahí tendrían las distintas formas de conexión de los transformadores y las formas que tendría, cómo está orientado en la salida. Por ejemplo, si es estrella-estrella, no hay un corrimiento de fase, pero si de este lado es triángulo y del otro lado tiene esta configuración, este es el corrimiento de fase que vamos a ver en la salida, digamos. O triángulo estrella, bueno, acá hay 30 grados. Bueno, eso, digamos, hay algunos libros que muestran cómo habría que hacer la configuración de los transformadores para lograr los ángulos que ustedes quieran tener, digamos. Ahí tiene la referencia general de los libros. Y bueno, eso sería el tema de rectificación y ya pasaríamos a otro tema. A partir de ahora, hacemos un instante, hacemos un par de minutos de descanso y pasamos al capítulo 4. ¿Les parece? Bueno. Bien. Bueno. Buenísimo. Ramón, ¿qué tal? Hola, Javier.
A ver si aparezco. Ah, no me debe estar escuchando. No, creo que no está escuchando. Bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a pasar al capítulo 4. El capítulo 4 trata de convertidores de alterna en alterna. O sea, del lado de la red tenemos alterna y del lado de la carga tenemos alterna. Estos convertidores, como han sido, digamos, en su tecnología reemplazados básicamente actualmente se están reemplazando por convertidores de alterna en continua, un rectificador no controlado, y luego de continua en alterna con un convertidor que es el que vamos a ver más adelante. Este tipo de conversión es la que generalmente se está utilizando hoy en lugar de alterna en alterna directamente. ¿Por qué haríamos una conversión de alterna en alterna? Por dos razones. Una, porque a lo mejor queremos aplicar una potencia menor en la carga que la actual. Entonces, simplemente aplicando menos ciclo de trabajo a la carga, podría funcionar para cargas resistivas, supongamos. Esa sería una idea. Y el segundo caso es si yo quiero tener, por ejemplo, un motor síncrono que se utilizaba en otras épocas y quisiera tener una frecuencia muy baja, una velocidad, digamos, muy baja para los hilares, supongan que la velocidad requerida es muy baja, entonces yo a partir de los 50 Hz puedo sintetizar una frecuencia de, qué sé yo, 5 Hz o 10 Hz a partir de los 50, pero siempre tiene que ser más baja que 50. No, ni siquiera cercana, ni siquiera puede ser 40, tiene que ser bastante más baja. Entonces es posible lograr una frecuencia menor que la de red para ese tipo de aplicación. Entonces un convertidor de alterna en alterna sin pasar por dos convertidores, sino un solo sistema de conversión. Ese sería el contexto, digamos. Entonces van a encontrar que estos reguladores tienen un transformador, que puede ser que lo tengan o no, dispositivos, tiristores y circuitos de protección o filtros que siempre tiene que tener, digamos, como anexo, digamos. Pero acá viene el tema. Los reguladores de alterna en alterna pueden ser de tres grupos, digamos. Uno, regulación de ciclos enteros, o sea, dejo pasar un ciclo sí y uno no, ahí estaría 50%. Por ejemplo, dos sí y uno no, bueno, depende de la cantidad de ciclos que dejo pasar versus la que no dejo pasar, y para que haya una distribución en la carga más o menos, digamos, proporcional y no tan discontinua, voy intercalando entre los pulsos que le voy a dar y los pulsos que no. Esa sería la idea de regulación de ciclos enteros o completos. Otra es regulación de fase, es decir, la tensión, una fase, le voy haciendo el ángulo de retraso como hicimos en rectificación. Entonces, en lugar de entregar el ciclo entero, el semiciclo entero, lo entrego seccionado en base al ángulo alfa que le vaya a aplicar. Ese es el segundo método. Y el tercero es directamente ciclo convertidores, o sea, convertidores de una frecuencia en otra frecuencia más baja. Este capítulo es un capítulo muy básico, así que va a quedar como tema prácticamente como tema de lectura, es muy cortito también. En el parcial puede entrar como multiple choice, alguna pregunta que otra, pero no va a entrar como ejercicio de resolver ni como diseño, ni criterio de diseño, ni nada. Simplemente es un tema de lectura, el capítulo 4. Para hacerla corta, digamos, o sea, ustedes van a tener que estudiarla porque es un tema de lectura, pero no es que puede haber una pregunta entre todas, no más que una, o tal vez ninguna.
Entre una y ninguna. Esa va a ser la situación del capítulo 4. ¿Por qué? Porque este tema ha sido prácticamente reemplazado ya. Y bueno, está en la currícula y tenemos que verlo. Vamos a encontrar aplicaciones monofásicas y trifásicas. Esas serían las dos situaciones, digamos, básicas. Vamos a ver primero el método de control por ciclos enteros o completos. Ese sería el primer caso. Entonces, supongan, yo para cargas, por ejemplo, resistivas, lo podría aplicar. O para cargas que tengan un gran constante de tiempo, mucho más grande, bastante más grande que la constante de tiempo, digamos, de la red. O sea, de los 20 milisegundos. Mucho más grande. Entonces, lo que genera sería el periodo de ciclo de una red. 20 milisegundos. Entonces, supongan que nosotros tenemos una rampa y una referencia, y la rampa generada en, supongan, 100 ciclos. De acá hasta acá hay 100 ciclos. Y bueno, depende de esto. Este método es un método muy bestial, digamos, por decir, hablar mal y pronto, porque deja todos los pulsos en un lado y nada en el otro. No funciona así, en realidad. Esto es muy esquemático. Sirve de todos modos para hacer el cálculo, digamos, del valor de tensión eficaz aplicada en la carga, porque yo sé la cantidad de ciclos que entrego y la cantidad de ciclos que no entrego. Y con eso tengo lo que se llama el ciclo de trabajo, que es esa proporción. Entonces yo tengo la cantidad que entrego dividido el periodo. Y de ahí hago la integral, y la integral resulta ser, a esto le vamos a llamar ciclo de trabajo, que es la cantidad entregada sobre el periodo entero, y el valor eficaz me resulta ser lo que daba siempre, B máximo sobre raíz de 2, pero por raíz de D. Entonces, depende de cómo utilicemos ciclo de trabajo, es la tensión que efectivamente vamos a terminar aplicando en la carga. Así que esa es una idea general y que funciona, digamos, pero funciona siempre y cuando, digamos, la carga lo permita. Si es una carga resistiva pura, bueno, sí, puede servir porque las constantes de tiempo digamos, de calentamiento de una resistencia o de un calentador eléctrico, puede ser, digamos, tal que este tipo de control sea aplicable. Y es un control que cumple prácticamente todas las normas requeridas en la actualidad, porque genera un factor de potencia, digamos, ¿entrego un ciclo o no lo entrego? Entonces no distorsiona la forma de onda. Bueno, si la carga es resistiva e inductiva, bueno, para cada resistiva pura es muy fácil las ecuaciones. Entonces son estas que están acá, que simplemente es a la ecuación clásica se le agrega raíz de D. Vamos al otro método de control. Control por fase. Este sería una idea, y bueno, y como lo vimos en rectificación, nada más que necesito un tiristor y otro en contrafase. Necesito dos tiristores en esta ocasión, digamos. Y siempre el circuito va a ser, las ideas van a ser muy parecidas a las que ya estuvimos viendo, las ecuaciones son iguales, similares, pero, bueno, para sistemas de alterna, digamos. Acá tenemos el disparo de un tiristor y acá tenemos el disparo del otro tiristor. Y esta es la forma de onda que vamos a lograr en la salida dependiendo de el ángulo de retraso alfa que vamos utilizando en los tiristores. Si calculo el valor RMS, acá el valor medio siempre es 0 porque es alterna, así que no hay que calcular. Siempre el único cálculo que hay que analizar es el valor RMS. Bueno, en este caso tengo que calcular la integral desde acá hasta acá, desde acá hasta acá. Y después se repite. Entonces la integral me va desde alfa hasta pi, 2pi sobre 2, y bueno, seno, b máximo al cuadrado por seno al cuadrado, raíz, todo esto raíz. Hago la integral y me queda esta ecuación,
que puedo observar que el valor RMS es dependiente de alfa, pero no lineal. Tiene esta forma, digamos. Bueno, el factor de potencia, pueden ver que se ve empeorado porque se deforma mucho la forma de onda de la señal aplicada en la carga. Así que cuanto más se deforme y se separe de la señal senoidal, bueno, voy a tener un factor de potencia más pobre. Por eso me da el cálculo de los factores de potencia dependiente de alfa. ¿Qué pasa si la carga es resistiva inductiva? Bueno, van a encontrar dos cosas. Primero, que al tener una componente inductiva, nosotros habíamos visto que hay un corrimiento entre el valor de la corriente de la carga, que sería la de la red, y la tensión. Para que estos tiristores queden enganchados, tiene que darse la condición de que la corriente por acá sea positiva. Entonces, va a haber un retraso debido al retraso producido por la componente inductiva de la carga. Ese retraso me produce, estoy viendo ahí, ese retraso, recién la corriente aparece acá siendo positiva y yo, por más que actúe con disparos acá atrás, no va a tener efectividad sobre el cebado del tiristor porque el tiristor no está viendo corriente positiva. O sea, la condición de conducción del tiristor es polarización positiva. Sí, acá tengo polarización positiva. Disparo. Sí, acá tengo disparo. Pero no hay corriente positiva, así que no se va a enganchar. Ni va a circular corriente. Entonces, pero a partir de acá sí. ¿Y hasta dónde? Y hasta un valor beta, que sería este valor, desde alfa hasta beta. Pero este valor de alfa es un valor de alfa, digamos, debido, vamos a dibujarlo acá. Acá le llamé phi en vez de alfa, para no confundirlo. Este corrimiento que ocurre acá, sin tener en cuenta el ángulo de retraso, con ángulo de retraso cero, digamos, o sea, produciendo trenes de disparo desde el inicio cero. Bien, como la corriente está desfasada con respecto a la tensión, un ángulo phi, que depende de la relación de reactancias, de la resistencia y de la inductancia, entonces este ángulo phi es el ángulo mínimo requerido para que el disparo sea efectivo. Entonces, ¿yo puedo producir disparos anteriores? Sí, pero no va a ser efectivo. Entonces, a partir de ahí, a partir de este valor phi, sí puedo aplicar un ángulo alfa que va a ser válido, digamos. Así que esa va a ser la restricción en el inicio. Y en el final va a ser el valor beta que habíamos visto en rectificación, que vale exactamente lo mismo para este tipo de convertidores, en donde tengo que hacer la evaluación de la integral. Y bueno, este valor va a llegar hasta, digamos, hasta beta. Bueno, y acá ahí tiene el valor de beta, y ahí tienen el ángulo. Obviamente tendría que asignarle el valor de beta para ver cuál es el valor. Nosotros habíamos visto en rectificación de que nosotros, para saber cuál es el valor de que la corriente llega a cero acá, disculpen, acá el valor que la corriente llega a cero, teníamos que igualar la ecuación y hacer iteraciones hasta saber cuál es efectivamente el valor, y si no hacer una simulación, bueno, todo eso aplica acá. Yo acá puse la fórmula, pero el valor de beta no lo asigné. Esto para monofásico. ¿Qué pasa cuando es trifásico? Bueno, cuando es trifásico tengo algunas características, digamos, algunas consideraciones a tener en cuenta. Vamos a suponer que el convertidor es una caja. Acá tengo la red, en donde le estoy conectando acá las tres tensiones, que serían estos tres puntos que tengo acá. Y para este lado tengo la caja. Este es el convertidor. Y del otro lado tengo la carga, pero la carga puede estar conectada en estrella o en triángulo. Acá la he conectado en estrella. Entonces, vamos a analizar qué pasa si la carga está conectada en estrella. Pero si está conectada en triángulo, las tensiones que voy a observar en la salida no van a ser
las mismas. Así que depende de cómo lo esté conectando. Y las tensiones que voy a ver va a depender mucho de eso. Entonces, en este caso en particular, se van a dar tres situaciones. Situación 1, con ángulo que vaya desde 0 hasta pi sobre 3. Situación 2, entre pi sobre 3 y pi sobre 2. Y situación 3, entre pi sobre 2 y 5 pi sobre 6. Estas tres situaciones me generan formas de onda diferentes en la salida dependiendo de esta relación de ángulo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que la forma de onda que vamos a observar, por ejemplo, aquí, en esta resistencia, viéndolo solamente que sería BAN, la tensión visto entre este borne y este borne, acá, medidas acá. Esta tensión que voy a medir ahí depende del resto, de cómo esté conectado y de la tensión que observe, porque la tensión que veo acá es una interacción entre las otras. No, el neutro este está, pero depende de las otras. Entonces vamos a ver. Caso 1, que sería cuando alfa está entre 0 y pi sobre 3. Por ejemplo, 30. Sería entre 0 y 60, bueno, 30. La tensión anterior se corta acá. Entonces, en este instante vamos a observar que está conduciendo tres tiristores. Tres tiristores que serían T1, T5 y T6, T1, T5 y T6. ¿Por qué? Porque T1 sería este y este. Ahí estarían conduciendo los tres tiristores que estamos viendo. En este instante, aquí, se corta el que venía conduciendo y acá vamos a tener T1 y T6. El T5 se corta. O sea, el que está conectado acá sigue y el que está conectado acá sigue. Pero el que venía de acá se cortó, que sería T5. Y la tensión que voy a observar acá va a ser la tensión BAB sobre 2, que sería esto. Esta forma que tengo acá sigue a la forma dibujada BAB sobre 2. En cambio, si hay tres dispositivos conectados, la tensión que voy a ver acá corresponde a BAN. Luego seguimos. Todo esto con 30 grados, haciendo la corrida de conducción. A partir de acá, en adelante, vuelve a conducir tres tiristores. Entonces vuelvo a tener la forma de onda correspondiente a BAN. Pero acá se corta el que venía de la fase B y me queda solamente la fase, sería A, y la fase C. Entonces vuelvo a tener T1, T2. Y la tensión que tengo ahora, aquí, corresponde B a C, porque sería B a C sobre 2. Y luego vuelvo a tener de nuevo 3 y entonces sigue la forma BAN. Fíjense la forma que al final adoptó la tensión de fase, la tensión respecto al neutro de medida acá. Muy diferente a la forma de tensión que observamos cuando vemos, por ejemplo, esta que es una forma que siempre es predecible porque es monofásico y es la tensión respecto de un solo punto y no hay interacción entre otras fases. Cuando hay interacciones, ya la forma de onda de la tensión ya adopta valores que dependen de esas interacciones. Entonces, fíjense cómo quedó deformada la forma de onda de tensión en una de las fases respecto al neutro, medida. Esto hace que la forma
que va a ir, esto para una de ellas, por ejemplo, visto en esta resistencia. La otra será otra forma y otra forma, pero con estas características, con estas características. Ahora, si yo utilizo un ángulo de retraso mayor que 60 grados, supongan que utilice exactamente, bueno, es 60 también, así que si utilizo 60, bueno, entro entre 60 y sería la otra, entre 60 y pi sobre 2, porque acá es menor y acá es igual. Entonces, entre 60 y pi sobre 2, siempre conducen 2 nomás. Entonces, yo voy a tener la forma de onda o B a B sobre 2 o B a C sobre 2. Y B a N está acá. Está mal dibujada acá, por eso puse modificar B a N. B a N es esta, pero la forma de onda que veo en la salida no corresponde a B a N, corresponde o a B sobre 2 o B a C sobre 2. Depende. Tercer caso, si el ángulo es mayor de pi sobre 2 en adelante. Bueno, en ese caso, también conducen 2, pero tengo B a B sobre 2 o B a C sobre 2, pero ya completamente discontinuo. Esa sería la situación. Y B a N sería esta que está acá. Así que esa sería, digamos, la situación de este caso. Esto con carga resistiva. Cuando la carga resistiva inductiva tiene una forma así, o así dependiendo del ángulo que ustedes lo midan. Van a ver completamente deformada la forma de onda de la tensión cuando midan en una de las fases. Y esto hace que el factor de potencia quede muy degradado y este es uno de los principales motivos para los cuales este tipo de circuitos no se recomiendan en práctica, digamos. Bueno, ahí tienen un ejemplo de convertidor, pero con la cara conectada en triángulo en lugar de estrella. La forma de onda también ya no la dibujé, pero también depende de los ángulos. Y esta, por ejemplo, generador, la carga y al final el convertidor. También este tipo de circuitos se solía utilizar. Conectado en estrella o el convertidor al final, pero conectado en triángulo. Esas son todas las opciones que voy a tener en configuración. Pero insisto, la forma de onda se ve muy distorsionada en este tipo de aplicaciones, en este tipo de convertidores. Por eso estos convertidores prácticamente han dejado de utilizarse en la práctica, porque las normativas del requerimiento de factor de potencia y de distorsión de la forma de onda de corriente son muy exigentes en la actualidad. Si bien puede que la carga no se vea perjudicada, pero se empeora tanto el factor de potencia que empieza a tener problemas en los requerimientos, digamos, del suministrador de la energía. Bueno, vamos a pasar al tercer tipo de convertidores, que es el ciclo convertidor. El ciclo convertidor básicamente lo que hace es lo siguiente. Tengo, por ejemplo, si es trifásico, tengo 3 convertidores duales. Si es monofásico, tendré un solo convertidor dual. Pero acá tengo 3 convertidores duales conectados de esta forma. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, pero monofásico, que es más fácil. Tengo un convertidor de este lado y el otro convertidor de este otro lado. Y vamos a ver cómo sería la idea. La idea es la siguiente. Yo tengo, por ejemplo, 3 ciclos para ver, de los cuales hasta acá, de acá hasta acá, la mitad de los 3 ciclos, voy a llevar este pulso, lo dejo. Entonces utilizo este convertidor. Este pulso lo invierto y lo paso para acá arriba. O sea, utilizo este convertidor. Se quedaría así.
dejo este pulso, a este lo invierto, me queda así, y a este lo dejo. Y para el otro lado, este lo dejo, a este lo invierto, y a este lo dejo. Fíjense la forma que tiene ahora. He reconstruido la forma de la onda en un nuevo, en una nueva señal cuya frecuencia es 1/3 la de la anterior. O sea, voy a tener 16,67 Hz. ¿Qué más hago? Bueno, acá lo que he mostrado, le aplico un ángulo de retraso alfa a todos. El mismo. Entonces, aquí tengo una señal sintetizada a partir de la red, simplemente con este convertidor como está acá. La carga va a ver, dependiendo de cómo vaya disparando los tiristores, va a ver lo que estoy viendo, entonces, acá, en la salida. Esta sería la forma que va a ver la carga. Y entonces ve una señal que ahora tiene una frecuencia mucho más baja. Y yo puedo cambiar la frecuencia y también la tensión, porque si yo le aplico un ángulo de retraso variable, la tensión también va a cambiar el valor, digamos, eficaz. También se puede reducir. El valor máximo va a ser con alfa 0, pero yo puedo hacer un valor más bajo y una frecuencia más baja que la R. ¿Cuál? Y la mínima, utilizar 3 de estos, no 2, sino 3. Eso es lo mínimo que se recomienda. De ahí más bajo, por ejemplo, hago 4 de este lado, 4 allá, bueno, bajé más. 5 arriba, 5 abajo, bajé más, y así. Y es discreto. O sea, lo puedo hacer por ciclos enteros, obviamente. No puedo hacer medio ciclo con este método porque quedaría deformada la forma de onda. Tendría un pedazo de este que corresponde para este lado. No podría ser posible. No lo puedo reconstruir. Genera muchas distorsiones. Pero este método genera una distorsión razonable y puedo bajar la frecuencia a la frecuencia tan baja como quisiera yo. Pero discretamente. Esa es una manera también de utilizar el convertidor. Este convertidor se llama ciclo convertidor y se utilizó para motores síncronos en la industria como hilares, en donde la frecuencia, la velocidad del motor requerida era muy baja. Entonces yo lo puedo bajar de manera discreta, tan baja como quisiera, sin perder el torque, pero también puedo acomodar el valor de la tensión aplicada al motor, habiendo bajado esa. A medida que voy bajando la frecuencia, tengo que bajar también la tensión. Entonces, pero puedo controlar cambiando el ángulo alfa. ¿Es mejorable esto? Sí es mejorable por la siguiente razón. Para que se parezca a una senoidal, en realidad acá yo debiera utilizar un ángulo mucho más, o sea, un ángulo distinto al ángulo que utilizo de este lado y utilizo de este lado. Entonces, acá debiera estar más entero. Y eso, de esa forma se parecería más a una, digamos, a una señal alterna, porque acá tengo más tensión que en los laterales. Entonces se puede mejorar la forma de onda haciendo ese tema, digamos. Utilizando ángulos que sean un poquito más favorables. Bueno, ahí tienen cómo sería con un rectificador trifásico y ahí tienen cómo se ve con una carga resistiva inductiva, digamos. O sea, bastante. Y ahí están los bloques de convertidores que serían 2 convertidores trifásicos para utilizar. ¿Cómo reduciría los armónicos de este caso, digamos? La idea es la siguiente. Utilizar una señal senoidal para controlar el ángulo de retraso. Entonces, con una señal senoidal puedo hacer, digamos, con un comparador, generar justo que el ángulo acá sea mayor y el ángulo del que está adentro sea menor. En la proporción de relación que tiene una sinusoidal. Así que ese sería siempre utilizar la señal de referencia en lugar de
de cualquier forma, una que tenga características senoidales para que la forma esta adopte la forma de retrasos de señales senoidales. Es una idea, y si no, generar directamente una síntesis de cuánto es el valor de ángulo que me conviene tener en base a la frecuencia que estoy analizando y en base a la tensión eficaz. Y ya directamente entregar el ángulo que le corresponda con una tabla. Esa también es otra idea que se puede utilizar también. Pero este método es un método que se utilizó muchísimo, que es simplemente utilizar una señal de referencia. Lo único defecto que tiene esto es que tengo que tener esta frecuencia, esta referencia configurable. Depende de la frecuencia que yo necesite tener. Es decir, esto generado con un PLL, y a medida que voy bajando la frecuencia en saltos, esta señal de referencia también lo va haciendo. Así que ese era el problema, digamos. Si no, digitalmente es mucho más fácil. Acá tengo un ejemplo de cómo utilizaría los micro, que puede ser la línea PIC, o la línea de Thomson, o la línea, cualquiera de las líneas de microcontroladores, digamos, de aplicaciones industriales, digamos, de bajo costo, para ser aplicado a los tiristores o triac. En este caso es un triac, pero este triac es un triac que se llama snubberless. Estos triac tienen alta DVDT. Están diseñados, son bastante nuevos, son diseñados para que no se autoceben, porque la mayoría de los triac en realidad no se pueden utilizar. Tenemos que utilizar doble tiristor. Pero bueno, esta es una idea de cómo hacerlo, y con un micro disparando los tiristores directamente, y este micro que tenga un driver que tenga suficiente capacidad como para disparar. Si no, tengo que hacer un driver aparte. Y esta es una idea de cómo usar un dimer, pero estos dimer también están ya, no se usan más porque ahora se usan los dimer a LED y es otra tecnología, o sea, nada que ver. Así que, pero esta anterior sí se utilizó bastante para activar y desactivar los triac. Directamente con un microcontrolador. Podía ser, por ejemplo, un microcontrolador para ser utilizado en el circuito de control de activación de los... Pero es todo o nada. El método es todo o nada. Para los motores es todo o nada. No puedo activar motores aplicándole una tensión. Este método de ciclo convertidores sí para motores síncronos se utilizó muchísimo. Bueno, este tema es re corto, no tiene mucho más que esto, digamos. Así que por eso decía que es un tema que lo van a utilizar ustedes más que nada como lectura. No tiene nada que ver con los temas, la profundidad con que estamos viendo los otros temas. Así que la clase que viene ya empezaríamos con fuentes computadas, que es el capítulo 5. ¿Preguntas sobre el capítulo 3 o el 4? Por ahora no. Bueno, pues dejo de grabar y si alguien quiere hacer alguna pregunta fuera de línea, estoy disponible.